Buenos días. Vamos a iniciar el estudio del siguiente tema dedicado a la guerra civil, que se titula La guerra civil, evolución en las dos zonas y sus consecuencias, que analiza la evolución política que van a seguir los dos bandos, teniendo en cuenta que el conflicto no se va a resolver en pocos días o semanas, como se pensó en un principio, sino que se va a extender a lo largo de casi 3 años. Vamos a ver que tanto en una zona, en la zona republicana, como en la otra, en la zona rebelde o nacional, según su propia terminología, van a ir surgiendo diferentes estructuras de Estado que van a desarrollar una dinámica política característica en cada una de las zonas. Vamos a dedicarle la clase de hoy a estudiar la evolución en la zona republicana, donde las instituciones de origen republicano, amparadas en la Constitución de 1931, van a mantenerse, al menos desde un punto de vista formal. Sin embargo, algunas de las dinámicas que van a desarrollarse en la vida política en la zona republicana distan mucho de asemejarse a la que podríamos considerar propia de una democracia parlamentaria. El periodo de la guerra civil va a dejar a lo largo de estos años una serie de gobiernos encabezados por las figuras que vamos a ver, eso es algo que hacemos habitualmente. El primero de los presidentes del gobierno en el momento del estallido de la guerra civil es Santiago Casares Quiroga, de Izquierda Republicana, que como consecuencia de ese golpe militar que se produce el 17 de julio, y viendo la extensión del mismo a todo el país, va a presentar su dimisión el 19 de julio de 1936, siendo sustituido en el cargo de presidente del gobierno por Diego Martínez Barrio, de Unión Republicana, una formación republicana que actuaba de facto coaligada con Izquierda Republicana y cuya intención al acceder a la presidencia del gobierno es llegar a un acuerdo con el general Mola que sofocara ese levantamiento. La negativa de Mola a ningún tipo de compromiso va a hacerle presentar la dimisión el mismo día 19 de julio. José Giral será el siguiente encargado de ocupar la posición de presidente del gobierno, también de Izquierda Republicana, entre el 19 de julio de 1936 y el 4 de septiembre de dicho año. Sin embargo, la decisión política que va a tomar de armar a las milicias de partidos y sindicatos va a hacer que el Estado, entendido como la entidad garante o que ejerce el monopolio legítimo de la fuerza en un determinado territorio, colapse. La zona republicana entra en un contexto revolucionario especialmente intenso en Cataluña, también en Madrid, en el frente de Aragón, que va a hacer prácticamente irrelevante la acción política del gobierno de Giral. La situación irá encauzándose en el sentido de que la autoridad gubernamental va a recuperar los resortes del poder y va a tratar de englobar a esos poderes alternativos que alrededor de partidos políticos, de sindicatos se han ido creando en distintos lugares de España. Como digo, va a ir introduciendo a esas organizaciones dentro de la estructura política del Estado republicano. Es un gobierno de coalición que va a dirigir el socialista Largo Caballero y que se extenderá desde el 4 de septiembre del 36 al 17 de mayo de 1937, cuando tras los sucesos que van a tener lugar en Barcelona y de los que hablaremos posteriormente, vaya a ser defenestrado en gran medida por la oposición con la que contaba dentro del Frente Popular, especialmente desde el Partido Comunista de España y desde algunos de los sectores del propio Partido Socialista Obrero Español, especialmente el encabezado por Indalecio Prieto. El último presidente del gobierno republicano va a ser el médico canario Juan Negrín, que va a estar al frente del gobierno desde el 17 de mayo de 1937 hasta
el final de la guerra, hasta el 31 de marzo de 1939. El hecho más destacado de los primeros días desde que se produce la rebelión militar en la zona que sigue controlada por las autoridades republicanas va a ser el proceso de entrega de armas, lo que va a suponer el reparto de todo tipo de armamento, especialmente armamento ligero, a milicias de partidos políticos y de sindicatos que han ido reclamándolo insistentemente desde que se tiene noticia del golpe. Bajo el eufemismo de armar al pueblo, se procede, como digo, a la creación de toda una serie de milicias armadas que no responden a una autoridad centralizada, es decir, no están subordinadas a la autoridad del Estado, sino que una vez que se encuentran armadas van a iniciar sus propios procesos revolucionarios, tanto de concepción anarquista en torno a la CNT y otras organizaciones, como de concepción socialista entre las distintas fuerzas, las Juventudes Socialistas Unificadas, el propio Partido Socialista o el resto de partidos de la izquierda obrera que se habían ido creando en los últimos años de la vida republicana. Las imágenes nos muestran cómo las milicias se van a ir formando y adquiriendo un entrenamiento militar en donde vamos a encontrar presencia femenina, como se aprecia en estas fotos, y que van a responder a una autoridad, como digo, vinculada a la del propio partido o sindicato al que pertenece la milicia. Estas milicias no van a responder a una estrategia conjunta señalada desde el gobierno, sino que en función de los intereses de cada uno de estos partidos, del modelo político al que aspiran implantar en España tras el final del conflicto, vamos a ir viendo actuaciones diferentes. Aquí veis, por ejemplo, cómo este grupo de milicianos en su bandera hace referencia a su filiación política, al Partido Socialista Unificado de Cataluña, que como veis está adherido a la Internacional Comunista, es decir, es la marca que va a adoptar el Partido Comunista en Cataluña. Estas milicias van a proceder no solo, como digo, a un esfuerzo bélico encaminado y logrado de frenar el avance de los rebeldes, de sofocar en aquellos lugares donde el ejército no se ha movilizado mayoritariamente a favor del golpe, esos golpes, como había pasado en Madrid, sino que, como digo, van a proceder a una patrimonialización de los distintos servicios públicos bajo el eufemismo de colectivizaciones. En este caso vemos cómo el servicio ferroviario va a estar colectivizado por miembros de la UGT, o cómo los recursos que se disponen en determinadas localidades, especialmente notable en el frente de Aragón, donde los anarquistas van a poner en marcha su modelo de revolución anarcosindicalista, van a proceder a requisar los bienes de las distintas personas, atribuyéndose, como digo, esa autoridad estatal. Aquí vemos ejemplos de esa propaganda, de esa colectivización que van a afectar tanto al transporte, a industrias, a los distintos ámbitos del sector productivo, como veis en la colectivización del transporte urbano en Barcelona, del que se va a encargar los anarquistas de la CNT-FAI. El modelo revolucionario va a ir variando según se trate de formaciones de inspiración o filiación socialista comunista, es decir, de inspiración marxista o de inspiración anarquista. Sí que es verdad que en el verano de 1936, y ante la perspectiva de una guerra que tendría que acabar pronto con la derrota de los rebeldes, las distintas organizaciones obreras van a ir
proponiendo distintos modelos de revolución posterior. Aquí veis un cartel de las juventudes libertarias catalanas que, como plantea, dice que el mundo que se aproxima será conforme a nuestra manera de ser y pensar. Es decir, esta propaganda de corte revolucionario que en el sector anarquista en ningún momento va a ocultarse. Sin embargo, la posición que defienden los anarquistas, como veis en este cartel, y que marca la vinculación estrecha entre los dos fenómenos que se están viviendo, revolución y guerra, como veis en el cartel, la revolución y la guerra son inseparables, presentaba desde el punto de vista de la posición política, del análisis político del momento en el bando republicano, un grave problema. Y es que era difícil presentar la República como una democracia liberal de corte occidental amenazada por el ataque del fascismo, cuando desde buena parte de los defensores de ese régimen republicano van a reclamar la revolución proletaria. De tal modo que, en gran medida, el conflicto español se está viendo como un enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución. Sin embargo, desde otros sectores del mundo del Frente Popular se va a tratar de sostener el vínculo entre la República que existe después del golpe del 18 de julio con la República burguesa que surge de las elecciones de abril del 31. ¿Por qué? Pues porque se plantea la necesidad fundamental, urgente, de vencer en la guerra, posponiendo o aplazando a ese momento cualquier iniciativa encaminada a una revolución social. El periodo inicial de la guerra va a ir ofreciendo algunos de los elementos clave de la propaganda que va a ser usada tanto en un bando como en el otro y que se van a convertir, como digo, en elementos constantes de la lucha propagandística que se va a llevar a lo largo de la guerra. Entre las figuras más destacadas en el bando republicano se encuentra Dolores Ibárruri, a la que veis en la imagen, que va a popularizar a través de sus discursos. Es una destacada militante del Partido Comunista de España. Va a, como digo, a popularizar la expresión "no pasarán" como muestra, como grito que permita aunar los esfuerzos de los defensores republicanos de Madrid ante el intento de los franquistas de tomar la capital a partir de septiembre de 1936. El lema "no pasarán" era un lema antiguo, había surgido a instancias del mariscal Pétain a lo largo de la batalla de Verdún durante la Primera Guerra Mundial en 1916, y en este discurso que vamos a leer ahora se muestran algunas de las particularidades de la propaganda que desde el lado republicano se van a intentar proyectar. A través de las notas del gobierno y del Frente Popular, el pueblo conoce la gravedad del momento actual. En Marruecos y en Canarias luchan los trabajadores, unidos a las fuerzas leales a la República, contra los militares y fascistas sublevados. Al grito de "el fascismo no pasará", no pasarán los verdugos de octubre, los obreros y campesinos de distintas provincias de España se incorporan a la lucha contra los enemigos de la República alzados en armas. Los comunistas, los socialistas y anarquistas, los republicanos demócratas, los soldados y las fuerzas fieles a la República han infligido las primeras derrotas a los facciosos, que arrastran por el fango de la traición el honor militar de que tantas veces han alardeado. Todo el país vibra de indignación ante estos desalmados que quieren hundir la España democrática y popular en un infierno de terror y muerte. Pero no pasará. Como digo, el discurso nos muestra esa expresión en el que se recalca el elemento fascista como un elemento
identificador del bando sublevado, junto con el carácter militar, y se le otorga desde la propia figura de Dolores Ibarruri un protagonismo que en este momento no se corresponde con la realidad a los comunistas. Fijaos que habla de comunistas, socialistas y anarquistas, republicanos, demócratas. Y presenta el conflicto entre una lucha entre la España democrática y popular y una España militar y facciosa que pretendería convertirse en un infierno de terror y de muerte. Una de las peculiaridades que va a tener estos primeros meses de la guerra civil, tanto en la zona republicana como en la zona controlada por los rebeldes, va a ser el desarrollo de una represión en retaguardia especialmente intensa. A medida que avance la guerra, esta represión va reduciendo su intensidad sin desaparecer en ningún caso, sobre todo porque va a seguir aplicándose en aquellos territorios que van a cambiar de bando, normalmente pasando bajo control de los sublevados. Las checas va a ser el nombre que reciban estas prisiones informales donde se va a proceder a la detención ilegal de personas por la mera pertenencia a determinados grupos de población. Se detienen no por tanto por la realización de actos concretos de hostilidad al bando republicano, sino por la pertenencia a determinados colectivos, por residir en determinados barrios, por practicar la religión católica o por haber militado en determinados partidos en el periodo anterior. La situación revolucionaria va a desarrollar solo en Madrid más de un centenar de checas donde se van a ir procediendo a la detención, como digo, arbitraria y al asesinato, lo que se conocía como el paseo, en el que, al que se producían de manera regular contra todos aquellos que se consideraban enemigos políticos. Esta imagen que estáis viendo, la actual sede del Círculo de Bellas Artes, era la denominada Checa de Fomento, una de las más activas, que, como digo, se va a convertir en un centro de detención y de tortura que va a continuar a lo largo de la guerra. Las checas están vinculadas a los distintos partidos políticos, sindicatos, asociaciones obreras que van actuando de manera completamente arbitraria y sin verse en ningún caso sometidos a la autoridad del Estado. Del mismo modo, en los primeros meses de la guerra, el anticlericalismo va a ser una de las notas más características de este proceso revolucionario, en el que no solo se va a proceder a actos blasfemos, destrucciones de iglesias o confiscación de bienes pertenecientes a los religiosos, sino a una gran persecución por motivos religiosos. De hecho, van a morir más de 4.000 religiosos ejecutados únicamente por el hecho de ser miembros del clero o por ser simplemente devotos católicos. Os he puesto aquí tres ejemplos extraídos de la obra de historiadores extranjeros, como son Hugh Thomas, que va a ser el primer historiador que va a publicar una historia de la Guerra Civil Española en tiempos del franquismo, que chocaba contra la interpretación que se había ido desarrollando dentro desde el propio régimen, o más recientemente el norteamericano Stanley Payne. Como dice el primero, en ninguna época de la historia de Europa y posiblemente del mundo se ha manifestado un odio tan apasionado contra la religión y cuanto en ella se encuentra relacionado. Comparando, como hace en el segundo extracto, la ejecución de esta práctica anticlerical con los peores momentos de la guerra de los 30 años.
Como dice al final, en una zona se fusilaba a maestros de escuela y se quemaban casas del pueblo, y en la otra se fusilaba a sacerdotes y se quemaban iglesias. La imagen que estáis viendo tiene un fuerte carácter simbólico. Supone el fusilamiento, como veis, de la estatua del Sagrado Corazón, una estatua que se encuentra en las cercanías de la localidad madrileña de Getafe y que se levantó cuando España fue, en tiempos de la monarquía de Alfonso XIII, ofrecida al Sagrado Corazón de Jesús. Como digo, es una fotografía que indica, con esa carga simbólica que tiene, pues el grado extremo de ese odio religioso que se va a desatar en estos primeros meses de la guerra. Esta fotografía es el denominado Cementerio de los Mártires, está situado en Paracuellos del Jarama y es el lugar donde van a ser enterrados los más de 4.000 ejecutados de manera irregular en noviembre de 1936, cuando tras la salida del gobierno de Madrid hacia Valencia y el temor de la pronta caída de la ciudad en manos de los franquistas, se produzca en un momento en el que queda una junta de gobierno en Madrid, se produzca, como digo, una saca de presos de las distintas cárceles de Madrid que van a ser progresivamente trasladadas a Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz, donde van a ser obligados a cavar unas fosas comunes y serán ejecutados de forma masiva. En esta saca, en la que van a morir, como digo, más de 4.000 personas, va a ser ejecutado, entre otros, el dramaturgo Pedro Muñoz Seca, autor de La venganza de Don Mendo. Aquí veis imágenes de la retirada de los cadáveres después de la finalización de la guerra. Estas sacas indiscriminadas de presos que se producen bajo el mandato de Santiago Carrillo, el que luego será dirigente del Partido Comunista de España y importantísima figura en la transición española, que era responsable de seguridad en la Junta de Madrid, va a detenerse, como digo, con la llegada de Melchor Rodríguez García, el personaje que veis con la mano levantada, vinculado a la CNT, cuando adquiere el cargo de delegado especial de prisiones de Madrid, que con su determinación personal va a poner fin a esas salidas indiscriminadas de presos, deteniendo, como digo, esta secuencia macabra que a lo largo de varios días va a llevar a la muerte a más de 4.000 personas, en la que va a ser la matanza de retaguardia más importante de la guerra civil en las dos zonas. Melchor Rodríguez va a permanecer en España después de la guerra civil. Aquí veis un texto en el que se le presenta por parte de Stepanov, un chequista que va a informar a la Unión Soviética de la posición que va a ir obteniendo en el Madrid posterior. Vamos a leer el fragmento. Melchor Rodríguez, anarquista, antiguo director de las prisiones republicanas. De este sujeto que se pasea libremente por las calles de Madrid con los fascistas, el diario Fascista Ya, de 21 de abril de 1939, a la vez que insertaba una foto suya, afirmaba: Melchor Rodríguez, que, desde su puesto de director de prisiones de la región del centro, defendió valientemente a miles de nacionales encerrados en las cárceles rojas. Y después se incluye la siguiente entrevista. ¿Por qué usted, siendo anarquista, salvó la vida a tantos nacionales en el periodo rojo? Simplemente era mi deber. Siempre me vi reflejado en cada preso. Cuando me encontraba en la cárcel pedí protección a los monárquicos, a los derechistas, a los republicanos, a aquellos que se encontraban en el poder. Entonces me consideré obligado a hacer lo mismo que había defendido cuando yo mismo estuve recluido en las cárceles, es decir, salvar la vida de estas personas. ¿Le resultó fácil? Ahora puedo decir con satisfacción que a menudo me arriesgué a perder la vida propia por salvar las de otros. Muchas veces, en mi propio despacho me apuntaron al pecho con el cañón de un revólver. Salía del problema echándole valor. Cuando regresé a Madrid, después de haber salvado de la muerte a 1.532 presos en Alcalá,
tuve que escuchar unos tremendos insultos y amenazas de jefes de relevancia que hasta llegaron a acusarme de ser un fascista. Tuve a menudo la posibilidad de huir a la zona republicana, pero no la aproveché porque ¿quién se hubiese preocupado de los 12.000 presos que había en las 5 cárceles de Madrid y de los 1.500 en la de Alcalá, de las 28 personas escondidas en mi casa y de muchas, muchas más? Solamente yo podía hacer esto. Ahora debo decir que estaba solo en ese asunto. Ninguno de ellos, de los rojos, me prestó ayuda. Melchor Rodríguez va a ser depurado posteriormente por las autoridades franquistas y va a morir en Madrid, acudiendo a su entierro. Gran parte de los dirigentes del movimiento nacional y también de sus antiguos camaradas anarquistas. Va a tener una calle dedicada al que se le va a conocer como el Ángel Rojo. En septiembre de 1936 se forma un nuevo gobierno de coalición encabezado por el socialista Largo Caballero, que va a intentar encauzar esta situación revolucionaria, volviendo a otorgar a la zona republicana la apariencia de un régimen parlamentario, y donde se van a encontrar dirigentes de distintas fuerzas políticas agrupadas en el Frente Popular, encabezadas por, como digo, Largo Caballero, y donde encontramos a miembros de Unión Republicana, como Giner de los Ríos, del PSOE, de Esquerra Republicana de Cataluña, de Izquierda Republicana, el antiguo presidente del gobierno José Giral, del PSOE, que va a ser la fuerza con mayor presencia en el gobierno, de Izquierda Republicana, PSOE, y también del Partido Comunista de España. Se van a ir incorporando otras figuras, también del Partido Nacionalista Vasco y del resto de fuerzas políticas que sostienen la lucha en el bando republicano, integrándose también ministros de signo anarquista. La intención de este gobierno, como digo, es encauzar este proceso revolucionario que se ha ido produciendo en los primeros meses de la Guerra Civil en la zona republicana y introducir todas estas nuevas estructuras de poder bajo el amparo de las instituciones tradicionales. Como veis en los carteles de propaganda que se presentan, se muestre como el gobierno de la victoria y se impele a fortalecerlo. Del mismo modo, se crea un nuevo modelo de ejército, el Ejército Popular de la República, del que ya hablamos en su momento, en el que la figura del comisario político, comisaría política que va a ser mayoritariamente asumida por miembros del Partido Comunista de España, una formación que, a pesar de haber tenido escasa relevancia en el periodo inmediatamente anterior a la Guerra Civil, va a ir creciendo en importancia política durante la Guerra Civil, a medida que la República dependía cada vez más de los aportes externos que procedían de la Unión Soviética. Como veis, aquí se pretende la fusión de las distintas milicias de partidos políticos y sindicatos bajo la autoridad del Ejército Popular. Y las referencias a ese Ejército Popular de la República, donde estarían integradas también las brigadas internacionales, como la herramienta que permitiría el triunfo en la guerra. Las brigadas internacionales van a ser también otro de los elementos que protagonice esta propaganda republicana, en la que se presentan como un ejemplo de ese apoyo internacional de la clase obrera de todos los países al esfuerzo republicano en la lucha contra el fascismo. El Partido Comunista de España, que va a convertirse en, como digo, en el partido político con mayor proyección en los meses de la guerra, va a impulsar una política que se orienta a la postergación de la revolución para centrarse en el triunfo de la guerra. Este cartel, en el que se presentan al comisario político, como veis, arengando a las tropas bajo una sucesión de banderas en la que la bandera
la bandera republicana se ve continuada por la bandera comunista y solo en el tercer lugar aparece la bandera anarquista, se presenta el lema de primero ganar la guerra, menos palabras vanas. Básicamente, como digo, se trata de centralizar la autoridad en el propio poder del gobierno y postergar cualquier actuación que pudiera reducir el mensaje de que se está procediendo a una lucha entre democracia y fascismo, entre una república liberal al modo de la que podría ser la República Francesa o la democracia británica, frente a un régimen que no sería otra cosa que la encarnación del nazismo. Sin embargo, como digo, la importancia de la ayuda soviética va a elevar el peso político del Partido Comunista de España, que, como digo, va a alcanzar una preponderancia entre las distintas fuerzas del Frente Popular hacia 1937, chocando en numerosas ocasiones con el propio presidente del gobierno, Largo Caballero, que pretendía reducir la influencia política que procedía de la Unión Soviética. Van a surgir en la zona republicana organizaciones como estos amigos de la Unión Soviética, y el papel fundamental de la Unión Soviética va a ser notable hasta el punto de que la puerta de Alcalá de Madrid va a decorarse con imágenes de los principales líderes del movimiento comunista, empezando por el propio Stalin. Del mismo modo, como digo, la línea política que impulsará el Partido Comunista, la de supeditar toda acción política al triunfo en la guerra, va a ir progresivamente imponiéndose, incluso con la eliminación de algunos de sus rivales políticos dentro de la propia zona republicana. Entre esos rivales políticos encontramos fuerzas comunistas también, aunque no de carácter estalinista, como puede ser el Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, que va a ser finalmente eliminado a la vez que se reduce la influencia del anarquismo de la CNT-FAI. Aquí veis un ejemplo de ese crecimiento que va experimentando el Partido Comunista y que proyecta en su propaganda, en la que anima a obreros, campesinos, soldados e intelectuales a afiliarse al propio Partido Comunista. Una influencia soviética que va a encontrar la oposición especialmente del sector anarquista, así como de uno de los de bastantes elementos dentro del propio Partido Socialista Obrero Español. Uno de los fenómenos más estudiados de este momento es el denominado Oro de Moscú, la decisión que va a tomar el entonces ministro de Economía del gobierno de Largo Caballero, Juan Negrín, miembro del Partido Socialista Obrero Español, de trasladar las reservas de oro del Banco de España a la Unión Soviética. Estas reservas de oro van a ser luego la base del pago de la ayuda militar soviética y en gran medida van a vincular estrechamente el destino de la zona republicana a la propia ayuda soviética. El texto que tenéis en la pantalla y que podéis leer luego en la presentación es un texto del anarquista Diego Abad de Santillán en su obra posterior a la guerra, ¿por qué perdimos la guerra?, que presenta con tintes muy críticos la propia figura del doctor Negrín, del ministro de Hacienda en el gobierno de Largo Caballero y posteriormente presidente del gobierno republicano.
Durante los primeros meses de la guerra, en octubre de 1936, se va a aprobar el Estatuto de Autonomía del País Vasco, un Estatuto de Autonomía que había sido frenado durante el periodo republicano por el carácter derechista del propio Partido Nacionalista Vasco, y que finalmente va a aprobarse, aunque va a quedar reducido en la práctica al territorio de Vizcaya, toda vez que Álava y Guipúzcoa ya estaban controladas por los rebeldes. Será efectivo desde octubre del 36 hasta los primeros meses de 1937, cuando Vizcaya caiga también controlada por los nacionales. El Partido Nacionalista Vasco es un partido particular en la historia de la Guerra Civil Española, porque va a ser el único partido que va a participar en la guerra en los dos bandos, toda vez que el Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa y en Vizcaya va a permanecer al lado de las autoridades republicanas, mientras que en Álava va a unirse a los sublevados. La actuación del Partido Nacionalista Vasco, que va a formar parte también del gobierno de Largo Caballero, va a ser una actuación un tanto cuestionable, porque, como os comenté en días anteriores, va a negociar una rendición de sus tropas con los fascistas italianos. No se va a llegar a un acuerdo, porque Franco no va a estar dispuesto a aceptar las condiciones que se solicitaban, pero sí que se va a producir la derrota, una derrota que, como digo, en gran medida estaba pactada de ese ejército vasco, y la no destrucción de la industria bélica en el País Vasco, lo que va a permitir a los franquistas controlar todas estas potencialidades industriales sin ninguna baja. A lo largo de la Guerra Civil, en la zona republicana se van a producir dos fenómenos que pueden ser considerados como guerras civiles dentro de la propia guerra civil. Enfrentamientos entre distintas facciones de partidos políticos y sindicatos que apoyaban al Frente Popular y que van a dejar un saldo de decenas de muertos, además de un enfrentamiento con fuertes repercusiones políticas. En mayo de 1937, una fuerza de soldados bajo la autoridad del presidente de la Generalidad, entonces Lluís Companys, y miembros del Partido Comunista de España intentan hacerse con el control del edificio de Telefónica y, por extensión, de las comunicaciones en Cataluña, que estaba controlado por miembros de la CNT. Esta organización se va a negar a entregar el edificio pacíficamente y se produce un enfrentamiento que se extiende varios días contra las posiciones de la CNT, que se va a encontrar con el apoyo del otro partido comunista, el no estalinista, el POM, que va a ser también objeto de represión por parte de las autoridades de la Generalidad y del Partido Comunista de España. El resultado es que finalmente los comunistas y la Generalidad se van a hacer con el control de la Telefónica y se van a eliminar a algunos de los dirigentes del Partido Obrero de Unificación Marxista. Aquí tenéis a uno de ellos, a Andreu Nin, hay una errata en la presentación, que va a ser detenido en Barcelona, trasladado secretamente a Alcalá de Henares, donde será torturado y ejecutado, quedando su cuerpo todavía sin descubrir. Ante la reclamación del destino de este dirigente del Frente Popular, se van a ir produciendo toda una serie de campañas de desprestigio, presentándolo como un agente encubierto del franquismo, del régimen franquista. Aparecen pintadas en la que a la pregunta ¿dónde está Nin? Se respondía en Salamanca,
capital de la zona franquista, o en Berlín, capital de la Alemania nazi. Los sucesos de Barcelona van a producir un cambio de gobierno, de presidencia de gobierno, apartándose al poco proclive a ese incremento de poder del Partido Comunista de España y a esa dependencia con respecto a la Unión Soviética Largo Caballero, por otro dirigente del Partido Socialista Obrero Español, Juan Negrín, el antiguo ministro de Hacienda, que permite mantener esa fachada de una república burguesa, aunque en este segundo gobierno la influencia del Partido Comunista de España va a ser especialmente notable. En 1938, Juan Negrín da a conocer un proyecto político, los denominados 13 puntos de Negrín, que serían la base, o pretendían ser la base, de una vía para acabar con la guerra. Entre ellas se planteaba la independencia de España y liberarla de militares extranjeros invasores, y en consonancia con esta vía política se va a decidir la salida de las unidades de las brigadas internacionales de España. Esta salida va a responder no solo al proyecto político, sino en gran medida era un intento de eliminar, si se conseguía el efecto propagandístico, la influencia mucho más efectiva en la guerra, mucho más importante en la guerra, de las tropas italianas y de las tropas alemanas. Sin embargo, como vimos en el tema anterior, estas unidades van a seguir actuando integradas en el ejército nacional hasta el final de la guerra. El punto final de la guerra va a haber otro enfrentamiento en el seno de las distintas organizaciones que habían apoyado al Frente Popular, y el Consejo Nacional de Defensa, que se forma en Madrid entre el 5 y el 28 de marzo y que se va en el que una de las figuras destacadas va a ser el dirigente socialista Julián Besteiro, al que veis en la fotografía, va a apoyar el apartamiento de los dirigentes del Partido Comunista de España de la influencia en las unidades militares en la cercanía de Madrid, y el inicio de negociaciones para llegar a una rendición pactada con Franco. El Consejo Nacional de Defensa estaba presidido por el general Mianja, y en él estaban presentes distintos dirigentes, tanto de la CNT, de Unión Republicana, de Izquierda Republicana, militares como el propio coronel Casado, o miembros del PSOE como Julián Besteiro o Wenceslao Carrillo, el padre de Santiago Carrillo. Este consejo militar va a dar un golpe protagonizado por el coronel Casado, al que veis en esta imagen, para apartar de los centros de autoridad militar a los miembros del Partido Comunista de España. Como digo, va a ser un enfrentamiento dentro de la zona republicana, una nueva guerra civil dentro de la guerra civil, que sin embargo no va a conseguir una rendición condicionada, sino que va a ser una rendición incondicional, y gran parte de los miembros de este consejo van a abandonar Madrid. Va a quedarse entre ellos Julián Besteiro, que será juzgado y tratado de una forma tremendamente cruel por los alzados, que lo van a mantener en prisión, donde finalmente morirá por enfermedad. El texto que nos toca analizar es este texto de carácter histórico-literario, que presenta el discurso, también podemos considerarlo circunstancial, Paz, Piedad y Perdón, de Manuel Azaña. En él
se presenta la necesidad de extraer una enseñanza, una lección de reconciliación para poder recuperar la armonía tras el fracaso colectivo que había supuesto la guerra civil. Lo veremos con más detalle cuando ya terminemos de ver toda la parte teórica. Con esto hemos terminado nuestro repaso a la evolución de la zona republicana durante el periodo de la guerra civil, y el próximo día nos detendremos a ver el equivalente en la zona nacional con un análisis de las consecuencias del conflicto.